Bien, ¿qué tal amigos? Pues mil disculpas y buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con esta charla que el día de hoy tenemos para ustedes, así como todos los miércoles, es la de impacto del salario mínimo 2024. Y bueno, como bien saben, en días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación este aumento al salario mínimo. Y que bueno, déjenme decirles que no nada más es al salario mínimo, sino también es a los salarios mínimos profesionales. Porque ahí en las redes sociales muchas veces dicen, bueno, se aumenta el salario mínimo en la zona, bueno, en la zona norte y así en el resto del país, pero no toman en cuenta los salarios mínimos profesionales. Entonces, yo permítame como siempre presentarles algo importante, como en este caso es el Diario Oficial, en donde se publica este aumento al salario mínimo, ¿sí? Como ven, fue específicamente el día 12 de diciembre del 2023 cuando se incrementa el salario mínimo. Aquí tienen todo lo que es la referencia, qué áreas son las que están comprendidas en esta zona libre de la frontera norte, ¿verdad? Que son todos estos municipios, prácticamente estas localidades o municipios, así como los que van a ser aplicables para el resto del país, incluyendo la Ciudad de México. Entonces, el incremento, bueno, pues ustedes ya saben, para la Ciudad de México, como ejemplo, 248.93, y para esta zona libre de la frontera norte está en 374.89. Esto, pues a final de cuentas, trae como consecuencia un incremento en la canasta básica, un incremento en los productos, porque aumenta el costo laboral. Entonces, eso es importante que lo asimilemos, y no es el primer año, ya tenemos varios años en donde se ha estado incrementando el salario mínimo, pero antes este salario mínimo pues prácticamente se tenía controlado hasta cierto punto, y hoy en día, como se desindexó el salario mínimo de la inflación, entonces este salario mínimo pues ya es un indicador que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo va definiendo, y sabemos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está integrada por diferentes órganos, ¿verdad? Que a final de cuentas son los que deciden cuánto va a ser el salario mínimo. Entonces, esto, lo que quiero comentarles, nos va a pegar en el costo laboral, porque de entrada no es lo mismo que pagáramos un salario mínimo en este caso, de los 207 pesos con 44 centavos, ¿verdad? A este nuevo salario de 248.93. Entonces es un incremento de entrada del 20%, así de sencillo, la lógica lo dice. Si el salario tuvo un aumento del 20%, que yo esperaba un 13% la verdad, y se dio el 20%, entonces ese 20% en automático, los que pagaban salarios mínimos, pues va a ser el incremento de dicho porcentaje. Pero las personas que pagan un poquito más, ejemplo, el que pagaba en lugar de 207, 220 pesos, ¿qué va a suceder? Que pues en automático esa persona también va a tener un incremento no del 20%, porque si el salario mínimo estaba en 207 y él estaba pagando 220, o sea, pesitos arriba del salario mínimo, pues ahora lo van a obligar a que tenga que pagar como mínimo los 248.93. Entonces, también tiene un incremento esas personas que ganaban por arriba del salario mínimo, ¿sí? Vamos, es lo que yo quiero que comprendan. No nada más los que dicen, los que ganaban salario mínimo van a tener un aumento del 20%. No es así. Entonces ya les estoy poniendo en un análisis quiénes son esas personas que adicionalmente también van a ganar más del salario, que van a tener que ganar mínimo el salario mínimo, que tiene un incremento, pues aquellos que estuvieron en 210, 215, 230, 240 pesos, 245, vean, todas esas personas van a tener un ajuste a esta cantidad. Y lo mismo sucede para las personas que ya tenían un salario de la zona libre de la frontera norte en 340, 350, pues hoy se va a ajustar a 374. Entonces, de una u otra manera, esto va a repercutir. Como un antecedente, ¿por qué se ha venido aumentando el salario mínimo en los últimos mínimos 5 o 6 años? En teoría, hay dos motivos principalmente. Uno es por el TEMEC, ese tratado de libre comercio que se celebró, ¿verdad?
con aquellos dos países, Estados Unidos y Canadá, con el objeto de que tenemos que igualar los salarios, tenemos que ser competitivos. Entonces, para ello ahora sé que se indujo al gobierno mexicano para que incrementara este salario y que los trabajadores ya recibieran una cantidad un poquito más justa. Pero cada quien va a poder platicar o opinar de cuál fue el motivo principal del por qué el incremento al salario mínimo en los últimos 5 años. Desde mi punto de vista, ese es uno de los motivos, y otro de los motivos es la recaudación. Y en la recaudación, bueno, pues al hablar de que se aumente el salario mínimo, es aumentar las cuotas del Seguro Social, es aumentar el costo laboral, y es así, estarle aumentando a todos los productos, etcétera. Entonces, pues vamos a ver como ejemplo, ya para ir ya iniciando en la sesión de preguntas y respuestas. Voy a pasar por ahí a unos ejemplos, si me lo permiten. Ejemplo, aquí tengo una tarifa que adicionalmente a lo que es el incremento del salario mínimo, esto es bien importante que lo sepan. Para este año 2024, ¿sí? En materia del Seguro Social, se aumentan también las cuotas obrero-patronales, pero sobre todo en la parte de cesantía en edad avanzada y vejez. Me refiero a ese artículo 168, fracción segunda de la Ley del Seguro Social. Entonces, vean cómo este indicador del nuevo salario mínimo, que es la base para pagar las cuotas también del cesantía en edad avanzada y vejez, bueno, pues va a repercutir ahí de una de otra manera. Lo que quiero es que vean el impacto que va a tener. A final de cuentas, un salario mínimo le va a afectar en lo que es el programa SUA, en lo que es el programa de nóminas, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro indicador en donde nos va a afectar: salario base de cotización. ¿Sí? En el salario base de cotización, si lo vemos, cuando hablemos de una integración, vamos a ponerle aquí, vamos a aumentarle. Cuando hablamos de una integración, el salario mínimo es la cantidad mínima con la que se debe cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta cantidad es la cantidad mínima, pero muchas veces a esta cantidad hay que aumentarle, ¿verdad? Hay que aumentarle lo que es la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional, ¿sí? Y luego entonces, si nosotros tuviéramos un salario de 248.93, se los voy a poner aquí como ejemplo, hay que aumentarle lo que es el aguinaldo, lo que es las vacaciones, la prima vacacional, ¿sí? Y bueno, todo eso nos va, bueno, realmente es el aguinaldo y la prima vacacional. Eso, si vemos un cálculo, esa cantidad de 248.93, vean, se va a ir a 262.23, ¿sí? Esta es la cantidad, y si gustan anotarla, esta es la cantidad con la que se va a tener que cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social las personas que ganan un salario mínimo. Ahora, si hay personas que tienen jornada reducida o semana reducida y su salario anda por debajo de esta cantidad, que yo tengo ejemplos, tengo casos así, entonces esta es la cantidad que yo debo, con la mínima que debo cotizar. Ejemplo, una persona que tiene un salario de 180 pesos diarios y ya ha integrado 190 diarios, ¿sí? Para efectos del Seguro Social, para efectos de la nómina, pues con 180 pesos diarios, que es la parte de la cuota diaria. Pero para efectos del Seguro Social yo tengo mínimo que pagar con este salario de los 248.93, y los que ya ganan 248.93 con 262, y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es la cantidad entonces fija que debe cotizar una persona de salario mínimo, y así podemos ir viendo cómo va a ir repercutiendo el salario mínimo, porque aquí ya de entrada está aumentando un 20% el costo de la seguridad social. También tenemos por ahí otro ejemplo, ya una vez calculando el salario base de cotización, otro ejemplo en donde vamos a tener, digo yo, obvio, como especialista ya me adelanté a todo lo que es el año 2024, ¿sí? Para saber cómo va a impactar, y pues sí, la verdad es que en las empresas viene
viene fuerte. Hay que ver la manera de hacer alguna estrategia, reestructurar la nómina, ¿sí? Y todo eso está permitido conforme a la ley. O sea, ustedes me dijeron, oye, ¿cómo reestructurar la nómina? Pues sí, están las jornadas reducidas, semanas reducidas. O sea, no necesariamente los trabajadores tienen que elaborar de lunes a sábado. Si tú empiezas a checar que realmente se pudiera elaborar no de ese horario completo, sino ya nada más por días, bueno, en ese momento pues puedes reestructurar tu nómina, porque es la única manera que pudieras reducir ese costo laboral. Entonces, en el cálculo de cuotas también pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque tenemos lo que es el salario de los 248.93, ¿verdad? Como un salario mínimo. Y bueno, como bien se darán cuenta aquí, que este salario mínimo, ¿verdad? Ejemplo, en una nómina, que ahorita lo hice yo como ejemplo, en una nómina de 250 pesos diarios, poniéndole, ya ven que muchas veces le aumentamos un poquito para que se le retenga cuota del seguro social al trabajador, etcétera, ¿sí? En este caso, donde este trabajador ya tiene 3 años, ¿sí? 3 años y que aumenta el salario mínimo y que tiene 3 años y que se le tiene que retener una cuota del seguro social. Bueno, pues a final de cuentas aquí en los cálculos yo le pongo ahí en mis parámetros cuánto me va a costar 15 días de la cuota del trabajador, ¿verdad? Incluyendo esta reforma al artículo 168, que ahí va a ir aumentando el 1% sobre el salario base de cotización por los días que se multipliquen. Y bueno, pues todo eso me va a traer como resultado, ¿verdad? Una cuota a retener, que en este caso es de 93.82. Y digo, para terminar, si yo veo una nómina en donde no le voy a pagar los 248 pesos con 93 centavos, le voy a pagar 250 pesos, o sea, unos centavos más, ¿no? Entonces, miren, aquí está, lo que se le debe retener al trabajador en este caso son 250 pesos, entonces ya su salario quedaría en 3.500, pero menos 93.82, el salario sería de 3.406.73. Digo, esto si lo vemos desde un punto de vista, obvio que el trabajador va a ganar un poquito más, porque anteriormente acuérdense que el salario era de 207.44, ¿verdad? Bueno, déjenme checarle tantito, porque aquí tenemos dos indicadores, ¿sí? 207.44 es correcto. Y no sé, confirmen por favor si el audio se interrumpió o sigue bien. Ok, perfecto, Stepek. Bien, entonces como bien decíamos, aquí en el cálculo de cuotas, ¿verdad? Estos 93.82 y viendo lo que es el sistema de salarios mínimos, bueno, el sistema de nóminas, perdón, en donde tengo aquí esta como referencia de un salario de 250, bueno, pues vean 249.45 de ISR y de Seguro Social 93.82. Bien, pues vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo la idea es que a final de cuentas, si yo voy comparando estas cantidades, ¿verdad? Ejemplo, los 250 pesos, les voy a poner un ejemplo, estos 250 pesos en 2023, ¿cuánto me estaban costando? Entonces haría lo siguiente. Vamos a ponerle por aquí calculadora de ISR, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí cálculo de retención vertical. Entonces, en una nómina donde es quincenal, bueno, incluso aquí tengo la nómina quincenal, ¿sí?
serían más 250 por 15. ¿Sí? Fíjense, aquí estamos hablando de una retención de 251.52. Perdón, hago un comentario importante. Obvio que el trabajador no ganaba 250 pesos. Vamos a pensar que si el salario estaba en 207, el trabajador estaba ganando más 210 por 15. ¿Sí? Entonces, obvio que la retención era mucho menor. Si estaba por arribita del salario mínimo, 210 pesos por 15 serían 3.150, que era lo que él iba a ser su salario. Hoy en día no son 3.150, serían 3.750. Ahí vamos a tener el impacto, ¿verdad? Y aquí era 61.14, lo que se le retenía y se le enteraba al fisco. Y bueno, vean hoy cuánto se le va a enterrar. Dijimos 250 pesos. Entonces, si hay una diferencia, o sea, va a ganar más el trabajador, ¿sí? Definitivamente, pero se va a recaudar más por parte del gobierno, porque por ponerle 2 pesitos más, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos recaudando mucho más al gobierno en este sentido, que serían los 249.45 con respecto de lo que se venía reteniendo, 61.14. Entonces, ese análisis, pues la verdad de lo que estamos haciendo, aparte de que aquí me va a pegar, porque ya el patrón ya no va a pagar 3.150, aquí son 250, aquí van a ser 250 por 15, 3.750. Entonces vean, por una parte hay que pagarle más al trabajador, y bueno, pues eso nos va a traer como consecuencia que sea una cantidad de 249.65 pesos, creo. ¿Sí? 250 pesos. Entonces sí se va a ver el incremento tanto en el salario como en las cuotas. Entonces, y eso nada más es en la parte de lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si ustedes le aumentan 1 peso o 2 pesos al trabajador, pues en lugar de ayudarlo lo van a perjudicar, porque realmente si el trabajador es de salario mínimo, bueno, pues tienen que respetarle lo que es el salario mínimo. Adicionalmente, pues también sabemos que si hay personas que ganan el mínimo profesional, bueno, pues hay que checar que realmente que pretendan ganar ese salario. Bueno, pues hay que pagar ese salario y ahí sí habría la retención. Entonces, aquí es conclusión: en materia de impuesto sobre la renta, aumenta o se incrementa la recaudación de manera automática por haber aumentado el salario mínimo, pero siempre y cuando se le aumente un poquito al trabajador, 1 peso, 2 pesos por semana o por quincena. Eso es lo que va a impactar, ¿sí? De otra manera es 0. Ahora, si también hablamos de lo que es la retención en materia de seguro social, ¿verdad? Aquí vamos a ver vamos a ver la retención en materia de seguro social, ¿sí? Si estábamos con un salario, ¿sí?, de la misma cantidad, que era, vamos a ponerlo aquí, más 207.44, y luego aquí le ponemos más esto por 15 entre 365, y luego más la cuota diaria, por ejemplo, era la cuota diaria por 18 por 0.25, 18 porque son 18 días de lo que el trabajador tiene derecho de vacaciones, entre 365, ¿sí?, esta cantidad, ¿verdad?, que quedaría así el salario diario integrado más un salario mínimo, pues prácticamente bueno, un salario mínimo con la cantidad de lo que es los 12 días, ¿sí?, para que tengan una referencia. Este es el salario mínimo con el que se venía cotizando, ¿va? Aquí es importante redondear. Hay que tomarse sus cursitos de Excel, para que sepan de esto de redondear. Entonces, el salario base de cotización de 217.17 al patrón le costaba este monto de 72.38, ¿sí? Voy a poner aquí. Entonces, este monto de 72.38 es lo que estaba costando un salario mínimo
para el trabajador. Incluso si le ponemos la prima mínima de riesgo, bueno, que es la media de la clase 1, ¿verdad? Entonces, imagínense, a un patrón le está costando ahorita al mes, bueno, le está costando hasta diciembre a 800, casi 850 pesos, para que tengan una referencia cuando están en una actividad de bajo riesgo, ¿sale? Con la clase 1. Si yo le pongo 0.50, que es la mínima, entonces serían, pues sí, no, casi siguen siendo los 848, los 850 pesos, para que tengan un número de referencia. Esto es para 2023 lo que se viene pagando. ¿Cuánto se va a pagar de un salario mínimo para 2024? Pues hago lo mismo, calculadora de cuotas, pero ahora busco la del 2024, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Acuérdense que casi eran 850 pesos. Y aquí, si le pongo los 248.93, ¿sí? Con los 12 días, estamos hablando de 261 con la prima mínima, ¿verdad? Y a ver, nada más, perdón, porque estoy poniéndole aquí 15 días, no está mal Sí, fíjense, de 850 se va a 1060. Un salario mínimo, comparándolo, o sea, en 15 días, perdón, vamos a ponerle aquí. Aquí le habíamos puesto, vamos a ponerle, porque estaba poniéndole ahí por 14, perdón, también. Por 30 días, son 1818. Fíjense, 1818, casi 1820 por 30 días con un salario mínimo, ¿sí? Lo que se estaba pagando en materia de seguro social. Ustedes se pueden preguntar, porque a lo mejor luego dicen, es que no, ¿de dónde sacó los 1000? Pues vienen todos los cálculos mensuales y bimestrales, ¿sí? Es por eso es que les estoy poniendo es por eso que son alto. Cuando a mí me dicen, oye, ¿cuánto me cuesta un trabajador de salario mínimo? Pues casi 2,000 pesos mensuales, ¿sí? De seguro social. Entonces, 4,000 pesos al bimestre, porque son pesitos los que sobran, ¿sale? Entonces, 1818, con un salario mínimo, primer año, etcétera, 1818. Ahora, aquí le ponemos también 30 días, 2120, 1818 contra 2120, serían 302 pesos. 302 pesos por mes, ¿sale? Por 12 meses. Estaríamos hablando al año de 3,634. Por 10 trabajadores que tengan de salario mínimo, 36,348. Díganme ustedes si eso no pega en el costo laboral, en el costo de la canasta básica, en todo lo que venga, ¿sale? Entonces, nos vamos, salimos. Se acabaron los casos prácticos. ¿Sale? Entonces, sí, para dar paso a sus preguntas, que es de donde, pues luego sí, la verdad en ese sentido, pues nos alimentamos del conocimiento prácticamente todos. Bien, entonces ahora sí, si me hacen favor de ir compartiendo también este tipo de video, se los he pedido, luego se me olvida la verdad, pero la idea es esa, de que cada que ustedes se conecten, hagan por favor la réplica, ahí compartan, ahí debe venir la flechita de compartir, y si no, pues hay que googlearlo para que sepan cómo compartir un video de TikTok, ¿no? Cuando se está transmitiendo en vivo. Y bueno, no sé, quisiera que escucharles, que me dijeran cuáles son sus dudas sobre respecto de este salario mínimo nuevo 2000. Yo tengo muchas, yo la verdad es que si yo estuviera de aquel lado de ustedes, ya tendría mis 20 preguntas para decirle, oiga, licenciado, y a los trabajadores de salario mínimo se les retiene cuota del IMSS o no, ¿verdad? Es una pregunta básica. Oiga, licenciado, y si se tienen prestaciones adicionales de previsión social, ¿afectan o no? Y así, tengo 20 preguntas, pero bueno, les voy a dejar a ustedes que me hagan las preguntas que gusten, ¿sale?
Entonces aquí voy a poner mis lentes, si la letra está un poquito pequeña. Pues ahora sí que les animo a que compartan. Si se escucha, si se escucha. Bueno, pues muchas gracias a las personas que ahí me pusieron que sí se escuchaba. Bien, no sé si tengan alguna duda, comentario, no veo participación. Y si no, pues ya vamos a hacer las charlas cada mes para que ¿cómo se llama? Se acumulen las preguntas. No es cierto. Dicen ya, por aquí nos dicen, gracias, P compartió su live. Mira, pues qué interesante que aquí se da uno cuenta quién comparte. Y bueno, pues muchísimas gracias, porque todo eso pues también luego les dan puntos a ustedes, a quien comparte. Dice, ¿se le va a retener ISR a los de salario mínimo? Antonia Méndez. La respuesta es no. No se le retiene toda vez que la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 96, en su primer párrafo, última oración del primer párrafo del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, ahí deja en claro que no se les retendrá ISR a los que perciban únicamente el salario mínimo, únicamente. Es decir, por eso les decía, ahí es donde vienen los tips buenos. Es decir, fíjate que yo gano salario mínimo y ahorita me van a pagar el salario mínimo 2024 todavía, de los 248.93. Pero adicionalmente me dan vales de despensa, ¿sí? Por 500 pesos al mes, ¿sí? Y me dan fondo de ahorro del 5% de mi salario mínimo. ¿Sí escucharon? Entonces, ¿ahí hay retención o no? La respuesta sería no. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque pese a que la ley del impuesto a la renta dice claramente que no se les retendrá a los que únicamente perciban salario mínimo, la ley del impuesto a la renta está hablando de una ley contributiva, de una ley de gravamen. Luego entonces, cuando yo saco la suma del salario mínimo más los vales de despensa más el fondo de ahorro, fiscalmente dejo fuera los vales de despensa siempre y cuando se cumplan con los requisitos, por supuesto, los requisitos que marca la ley, que se entreguen de manera general a todos los trabajadores y etcétera, etcétera. Entonces, esas prestaciones quedan exentas en términos del artículo 93. Luego entonces, ¿cuánto está percibiendo el trabajador para efectos fiscales? Pues el salario mínimo, ¿sale? Vean cómo se tiene que interpretar. Luego no es así. Si un trabajador tiene un salario mínimo de 248.93 pesos diarios y se les ocurre a ustedes dar premio por asistencia el 10% del salario mínimo. Premio por puntualidad, el 10% del salario mínimo. Luego entonces, que es un caso similar al que se le dieron prestaciones de previsión social, ¿se le va a retener impuesto sobre la renta a esta persona que tiene salario mínimo más premios? La respuesta es sí. En el otro era no, en este va a ser sí. Porque esos premios por asistencia o por puntualidad son estímulos. No son prestaciones de previsión social, son estímulos. Entonces, por eso a veces cuando ustedes en sus nóminas quieren otorgar prestaciones, no confundan las prestaciones con los estímulos, con los incentivos, con los premios, con los bonos. Todo eso es diferente a prestaciones de previsión social. Entonces hay que tener cuidado porque luego por ahí otorgan esos estímulos y no retienen impuesto sobre la renta. Entonces ahí a quien me está haciendo, Antonia me está preguntando que si a los trabajadores de salario mínimo se les va a retener, pues hay que identificar si son de los que tienen solamente el salario mínimo y nada más. La respuesta es no. Salario mínimo con prestaciones de previsión social exentas al 100%, la respuesta es no. Y salario mínimo más otro tipo de remuneraciones que sean gravables, así sea un peso, en automático va a ser sujeto de retención ese trabajador. Bien, vamos a ver otra pregunta. Buena tarde, dice, espero esté bien. ¿Cantidades adicionales pagadas al trabajador integran para IMSS?
Pues bueno, vamos a platicar bueno, lo voy a responder más bien a se llama ¿cómo? XFI63, algo así. Anímense a poner su nombre. Vamos, hay 130 millones de mexicanos. Y si su nombre se repite es como el mío, ¿no? Pues aparece en todas las redes sociales y todo eso. Obvio que pues cuidamos toda la privacidad, la seguridad, el riesgo por todo lo que puede haber. Y bueno, pues hay medidas de que ustedes, ¿cómo se llama?, se puedan proteger. Pero pues anímense a poner su nombre, yo lo que a veces les sugiero, ¿no? Porque también para nosotros pues, es importante así pues, llamarles por su nombre, cuando menos el nombre, ¿no? No el nombre con los apellidos, ¿no? Que por cierto, me estaba acordando cuando en alguna ocasión le preguntaba yo a una persona, ¿cuál es tu nombre? Juan Pérez Chávez, Emilia González Ibáñez. No, ese no es tu nombre. Tu nombre es Juan, Emilia, ¿sí? Porque cuando yo te diga el nombre completo, entonces el nombre completo sí se tiene que adicionar al nombre, ¿sí? E incluso, perdón, el nombre completo es el nombre tuyo, el puro nombre. O sea, Juan Raúl Luis, ¿no? O María de las Mercedes Margarita Magdalena, así se llama, ¿sí? Ese es su nombre completo, María de las Mercedes Margarita Magdalena, y luego ya sus dos apellidos, ¿sí? Ya sus dos apellidos. O sea, todo eso sí existe, ¿no? Hay quien tiene 3 nombres, 4 nombres, 2 nombres. Entonces, cuando te digan, ¿cuál es tu nombre completo? Pues nada más da tu nombre. ¿Sí? Ya cuando te digan tu nombre completo y tus apellidos, entonces ya suma los apellidos. Bien, entonces, en materia del seguro social, cuando se tiene el salario mínimo, ¿sí?, más otras prestaciones, ahí mientras sean prestaciones que dada su naturaleza sean de previsión social, esas prestaciones de previsión social, dada su naturaleza, no van a integrar, ¿sale? Sin embargo, ejemplo, si ustedes, lo que marca la ley del Seguro Social en su artículo 27, que todas esas prestaciones que se otorguen dada su naturaleza, que no van a integrar, y ahí les dicen, el fondo de ahorro no va a integrar, ¿sí? La despensa no va a integrar siempre y cuando no rebase el 40%, ¿sí?, de la UMA, ¿sale? Y los vales de despensa y así. Entonces, todo lo que se vaya a dar, siempre y cuando esté exceptuado, pues va a quedar fuera de la integración del salario base de cotización. Ejemplo, si ustedes dan un premio por asistencia, un premio por puntualidad, la ley del Seguro Social les dice claramente que no integrará dada su naturaleza, porque dada su naturaleza es un estímulo, ¿sí? Un premio por asistencia. No es una ley contributiva, sí es una ley contributiva la ley del Seguro Social, pero no es de gravamen como la ley del impuesto a la renta, es de aportaciones de seguridad social, ¿sale? Es muy diferente un impuesto a la renta a las aportaciones que hacen los trabajadores, ¿sale? Digo, hablar de la teoría de los impuestos, eso la verdad está muy interesante, pero yo a veces les hablo en español. Ejemplo, un impuesto tiene un destino a un gasto público y una aportación del Seguro Social tiene un destino a un beneficio de la misma persona que lo está aportando. Ustedes me pueden decir, ¿y a poco en los impuestos no hay un beneficio? Sí, pero es un beneficio público, ¿sí? Que no todos participamos de él. Y aquí en sí participamos porque al hacer aportaciones se tienen derecho a todas las prestaciones en dinero y en especie que otorga la ley del Seguro Social. Entonces, podemos así irlo enfocando, pero la idea es que ustedes comprendan, la verdad que la ley del Seguro Social también es bien fácil de interpretarla en su artículo 27, pero muchos nos las complicamos. Oye, fíjate que yo le pagué al trabajador un reparto de utilidades con vales de despensa. ¿Integra o no para efectos del Seguro Social? ¿Qué? Sí, que le pagué la PTU con vales de despensa. Y mi duda es, oye, espérame, la PTU no se paga con vales de despensa. ¿Qué te dice el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo? Que se tiene que pagar con moneda de curso legal, ¿sí? En efectivo, en cheque o transferencia. Entonces luego, ¿por qué pagaste con vales de despensa? Pues es que no tenía dinero y yo le tenía que pagar al trabajador. Sí. Y obvio, pues, ¿por qué no tenías dinero? ¿No? Porque ya cuando tienes ese tipo de problemitas, en donde estás pagando ya hasta con mercancía,
ya tienes otro tipo de problemas más graves, vamos a llamarlo así. Entonces, hay que siempre analizar las cosas e interpretar las cosas de una manera natural. Y de ahí pueden resolver todo. Entonces, como la persona que me estaba preguntando, si a las personas de salario mínimo que se les paga un poquito más, se les tiene que retener cuota del Seguro Social, la respuesta es sí, siempre y cuando el salario sea integrado por arribita del mínimo. Fíjese, ahí es diferente, ¿sí? Un ejemplo, si el fondo de ahorro llegara a resultar que una partecita tenga que integrar al salario base de cotización, teniendo el mínimo, en ese momento ya debe haber una retención, ¿sí? Porque la ley del Seguro Social también dice clara, que no se les hará retención a las personas que únicamente perciban el salario mínimo, ¿sale? Y entonces también ahí es donde ¿a qué salario mínimo se refiere? Pues al salario mínimo base de cotización, es a ese, porque si tiene un salario ya integrado que sea por arriba del salario mínimo ya integrado, pues obvio que va a haber una retención. Porque imagínense que yo gano salario, nada más les voy a poner una lógica, ¿sí? Imagínense que yo gano de salario mínimo en mi nómina 248.93, que integrado se va a la cantidad de 260 y tantos pesos, ¿sale? Pero me dan 30,000 pesos mensuales de comisiones. Fíjense, yo gano el salario mínimo, pero aparte me dan comisiones que son salario variable, ¿sale? Entonces, la pregunta sería, ¿ahí me tienen que retener o no? Pues obvio que sí, la respuesta es sí, sí te van a retener, porque tú tienes un salario mixto, tienes un salario fijo más un salario variable, ¿sí? Y en ese salario variable, que es el que te va a dar un mixto, ese mixto, si está por arriba del salario mínimo, en automático hay retención, ¿sí? Porque vamos a hacerlo a la contraria. Me pactaron un salario mínimo de 248.93 en mi nómina, más aparte comisiones, pero yo llevo ya 4 meses, 5 meses y no he podido cobrar comisiones porque no he llegado a las metas, ¿sí? Ya llevo 4 meses con salario mínimo y no he llegado a las metas. Mi salario es mixto, porque así se pactó en el contrato individual de trabajo, que iba a tener una percepción garantizada del salario mínimo más comisiones, pero llevo 4 meses y no he percibido un solo peso de comisiones porque no llego a mi meta. La pregunta sería, entonces, como ya tengo un salario diferente, ¿se me retendría? Pues obvio que no, porque el indicador es el salario base de cotización mínimo, ¿sí? Entonces hay que siempre, pues razonar un poquito esa parte para que sepan si se retiene o no. Y este tipo de preguntas, la verdad es que a mí me gustaría, sinceramente les digo, no me gustan las preguntas cuando son muy genéricas. Sean específicos, por favor, porque de eso se trata. No se trata de que echemos a volar la imaginación y que pues, yo les puedo poner 20 casos del salario mínimo, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes también aprovechen y pregunten, porque va a ser más objetivo. Si no, pues vamos, a lo mejor yo les estoy dando una idea, pero no aplica para todos, ¿eh? No aplica siempre al 100%. Es que el licenciado dijo esto, que las personas, espérame, ¿por qué? Porque no me hiciste tu pregunta así específica y puede llegar a tener ahí una confusión y eso es lo que no quiero. Entonces, yo sí les pido de favor, compartan, me están recordando aquí que compartan mi video, así este en vivo que estamos haciendo, que realmente es un en vivo y bueno, también les quiero comentar por ahí, este video normalmente se graba y se sube a las redes sociales. Entonces yo trato de cuidar que no haya nombres completos, nada más pongo el nombre de la persona como referencia y sí no poner datos personales, porque pues digo, yo tomo los omito, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, pues vamos, en sus preguntas, sí les pido ese favor, sean específicos. Entre más específicos sean, más van a aprender ustedes. Yo al menos les soy sincero, gracias a Dios, pues ya con 25 años de experiencia, pues ya son muy poquitas las dudas que tengo, sinceramente. Yo creo que ustedes, en materia laboral, aclaro, pregúntame de costos, no sé nada,
Pregúnteme de finanzas, no sé nada. Y así, de cualquier otro tema, que son muchos, no sé nada. Y lo reconozco y prefiero no opinar sobre esos temas. Sin embargo, en lo que sí soy altamente especializado, pues sí lo respondo, no tengo duda, no titubeo. Y por eso quiero que me hagan las preguntas, si quieren hasta las más difíciles, pero que sean específicas. Bien, vamos a me corretean por acá que conteste las preguntas, ¿no? ¿Los porcentajes de la cuota patronal serán las mismas para el 2024? La respuesta es no. Cesantía en edad avanzada y vejez aumenta. El programa SUA ya va a tener contemplado esa parte del incremento en cesantía en edad avanzada y vejez. En los sistemas de nóminas ya va a tener contemplado lo que es la parte de la retención de cesantía en edad avanzada y vejez. Ese incremento, bueno, pues a final de cuentas siempre va a ser para vamos a verlo aquí, para el patrón. Para el patrón, a veces es para el trabajador. Y en este caso, si me lo permiten, miren, la cuota esta que viene el incremento del artículo 168 es exclusivamente para el patrón, ¿sí? Es el 4.588 lo que va a pagar. Aquí va a depender del porcentaje, pero pues casi prácticamente, vean, ya del salario mínimo, la mayoría va a estar por arriba de lo que es el 3.150. El salario mínimo, los que ganen el salario mínimo, los 248.93, sí pagan la misma cantidad que el año 2023. Esto lo comento, perdón, déjenme aquí, se me olvidó compartirles la pantalla. ¿Sale? Me regreso. Como les comentaba, aquí en esta calculadora, que son las calculadoras, bueno, ustedes ya saben que soy autor de las calculadoras laborales fiscales de CIS Laboral. Quien no me conoce, por favor, nada más regálenme un minuto los que sí me conocen. En esta página, CIS Laboral, o sea, laboral.com.mx, aquí tenemos este servicio de lo que son las calculadoras laborales y fiscales. No las voy a mostrar ahorita para no quitarles tiempo, pero aquí vienen todos los cálculos. Son 18 calculadoras a las que ustedes pueden acceder para calcular el ISR de salario, las cuotas del IMSS, finiquitos y liquidaciones, que está muy interesante, lo que es cómo calcular un recibo de nóminas, las pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Entre otras, de recargos, de previsión social, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste este servicio. Si llamen, por favor, ahí vienen los teléfonos en esa página, repito, laboral.com.mx. Ahí les dan la promoción, la promoción aquí vienen los teléfonos, ¿verdad? La promoción de las calculadoras para que hagan sus cálculos más rápido, ¿sale? Entonces, como les comentaba, aquí en esta parte que tenemos lo que es, ejemplo, un salario 248.93, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando es un salario mínimo, no hay un incremento como tal, porque de acuerdo a la tabla del artículo 168, fracción 2 de la Ley del Seguro Social, aplica el 3.150%. O sea, si el salario base de cotización está en este rango de 0 a 248.93, sería 3.150. Aquí sería 3.150%. ¿Sale? En este indicador. Y por eso, para quien me pregunta que si serían las mismas, pues todo depende. El que gane salario mínimo se le aplica el mismo porcentaje del 2023, del 2022, del 2020, 19. Este porcentaje de 3.150, ¿sí?, viene desde el año 1997 hasta el año 2024. Siempre y cuando sean trabajadores que se encuentren en este rango, ¿sale? En este rango, en este estrado, si hay un trabajador que gana el salario mínimo, pues obvio que se va a situar aquí. Por supuesto que la mayoría pues no tienen el salario mínimo, van a tener más del salario mínimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente los 248.93 aquí en este indicador
que es el salario mínimo. Vamos a ponerle nuevamente que 12 días. Acuérdense que dijimos que el salario mínimo que es el que se publicó en el diario oficial para el resto del país, digamos también, si ustedes me preguntan para la zona libre de la frontera norte, pues hay que poner el salario mínimo de la frontera norte, que serían 374.89, ¿sí? Con la parte proporcional, esta es la cuota diaria. Esta es la parte proporcional del aguinaldo. Y la parte proporcional de la prima vacacional. Esto nos da lo que es el salario. Fíjense el salario base de cotización para la zona libre de la frontera norte, ¿sí? ¿Cuánto deben pagar los patrones que prestan que tienen contratados trabajadores en la zona libre de la frontera norte? Imagínense sobre de este salario base de cotización. Si sobre el otro decimos que son 2,000 pesos, pues este es mucho más, ¿sale? Entonces para ellos, digo, no sé qué estén haciendo, pero sí deben estar trabajando duro con el incremento que les viene, tratándose de lo que es el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte, ¿sí? Entonces, como esta es la cantidad que van a ganar, que se les va a pagar en su recibo de nómina, esta es la cantidad mínima que deben cotizar para su primer año. Ahora, si tienen 2 años, 3 años, pues sucesivamente pues van a pagar más, ¿sale? Entonces, sí, la pregunta fue así de que si se va a incrementar. Bueno, pues ya ahí tienen esta tabla para 2024, y para 2025 es otra, y 2026, pero se va aumentando en el 1%. Ok, vamos entonces a seguir con otra pregunta. Yo uso las calculadoras fiscales y muy buenas. Gracias, Guadalupe, por el comercial. Sí, la verdad, ahorita vamos a estar revisando todas las calculadoras. Ya la están trabajando la actualización desde el primer día del mes. Normalmente siempre desde un mes antes se trabajan. Yo espero que ya en la otra semana ya se puedan utilizar las 2024 para que empiecen a ustedes a hacer sus comparativos, ¿sale? Bien, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta, comentario. No sé si por ahí yo metí una. Muchas gracias, Guadalupe, por la explicación. De nada. Sí, los que se están uniendo, bueno, pues ya estamos por terminar esta charla. Es una charla que damos todos los miércoles. Son charlas laborales. Seguramente que a lo mejor a algunos de ustedes no les sirva porque están en alguna otra actividad. Pero la mayoría de las personas que me pueden ver son personas que, o una de dos, o son empresas que pagan salarios, o son personas trabajadoras que reciben salarios. Entonces, como valor cultural, sí es importante que sepamos por qué pagamos impuestos, por qué se nos retienen los impuestos, qué obligaciones tengo yo también como trabajador, que eso más adelante vamos a hacer también así como que charlas especiales para ello, porque fíjense que el otro día por ahí hicimos una pequeña plática vía telefónica con una persona. Me decía: oiga, licenciado, sería muy bueno que usted platicara todo esto que me está diciendo ahí en el TikTok o en las redes sociales. Y nos referíamos más que nada a esa obligación que tienen los trabajadores de registrarse en las Afores y de registrarse en el Seguro Social y de registrarse en Hacienda, ¿sí? Muchos de las personas que ya hoy en día se les paga un salario tienen un RFC, están registrados en Hacienda. Y seguramente también algunos o muchos están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero están registrados porque cuando a alguien lo contratamos, le decimos: bueno, mira, aquí está tu comprobante de tu afiliación o de tu alta en el Seguro Social. Pero a veces no les decimos. Yo sí les digo: oye, mira, este es tu comprobante de alta y te invito a que juntes tu documentación oficial, un comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento, tu INE, tuya y de tus familiares, y ve y regístralos en la clínica, ¿sí? Obtén el carnet de cada uno de tus beneficiarios, incluyendo a veces hasta tus ascendientes, ¿sale? Y con ello
Y con ello, el día de mañana que tengas la necesidad de una urgencia, pues que no te estés peleando con los del Seguro Social, porque muchas veces no quiere cumplir el trabajador. Y cuando va al Seguro Social le quiere echar bronca a los de ventanilla o a los médicos. Es que a mí me tienen que dar Seguro Social porque yo tengo afiliación y espérame. Si existe una base de datos entre el Seguro Social, tiene que validar si efectivamente estás asegurado. Pero es mucho mejor si tú llegas, oiga, aquí traigo mi carnet, he venido a varias citas médicas, que es para ello, el Seguro Social es para ello, para que ustedes saquen su cita médica y reciban una atención para ir armando un expediente clínico, que eso nadie lo sabe y nadie lo hace. ¿Cuántos de los trabajadores o de ustedes que me están escuchando tienen un expediente clínico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? Si es que tienen Seguro Social, ¿sale? Entonces, ese expediente clínico es, ya me dieron de alta, tengo 20 años o 25 años, ya me dieron de alta, ya fui al Seguro Social, lo que me dijo el licenciado, fui y lo hice, ya registré a mis beneficiarios, ya saqué mi primera cita para hacer una revisión médica, ya sé quién es mi médico, etcétera, qué consultorio me toca, y de ahí, consecutivamente, se esté asistiendo ahora sí que con su médico, su médico familiar, para que le den esa atención médica que se requiera en su momento. Si no se requiere, pues qué bueno. Estar sano yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pero de una u otra manera todo eso se asienta. No, pues está muy bien en sus niveles de azúcar, de colesterol, tal. O sea, ellos mismos pues son los especialistas los que te van a estar certificando. Pero ya de esa manera es hacer las cosas bien. Y el día de mañana, por supuesto, también te vas a poder pensionar y de una manera tranquila, lógica, correcta. Pero yo nomás veo el relajo que se traen cuando no tienen sus carnet, cuando no tienen sus credenciales y peor aún, no se tiene el expediente electrónico en la Afore. En la Afore todos los que tienen seguro social y que tienen una Afore, una cuenta bancaria de Afore, ¿verdad? Deben también estar registrados en su Afore. ¿Y qué creen? Que muchísimos no se han registrado. Bueno, algunos no saben ni siquiera qué Afore les toca, pero otros peor, que no se han registrado sabiendo que hay que designar a los beneficiarios y desafortunadamente cuando hay un fallecimiento no saben todo el problema que llegan a dejar. Entonces vamos a hablar de ese testamento del Seguro Social, ¿verdad? Y testamento hacendario, para que sepan qué tienen que hacer para dejar un buen testamento. Fíjense, todo lo invento. Testamento hacendario y testamento del Seguro Social. Ahora que vean en una charla que así le ponga el título, mucha gente se hacen virales porque dicen, ¿qué es un testamento hacendario? ¿Qué es un testamento del Seguro Social? ¿Qué es un testamento del Afore? Y es eso, es dejar a tus beneficiarios, ¿sí? En vida, deja a tus beneficiarios, porque ya muerto vas a dejar beneficiarios, pero si no los manifestaste ante el patrón, no los manifestaste ante el Seguro Social y no los manifestaste, pues hay que llevar a cabo un juicio de designación de beneficiarios. Entonces vean, pues aproveché este momento para decirles, bueno, de otro tema, que es importante que orienten a las personas, se comuniquen, compartan estos live. Yo tomaré pedazos de fragmentos de este video y también postearlos, ¿sale? Bueno, pues ya estamos por terminar. Hoy, la verdad, una disculpa, se me fue el audio, no sé por qué, no nos había pasado. Y dice Peclic, quiero afiliarme a CATEM, ¿usted puede hacer el trámite? Sí, Pec, muchísimas gracias. Bueno, como les había comentado, les pido de favor si nos pueden llamar por teléfono a los teléfonos 55 58 46 1203 y 55 40 77 02 79. Realmente el procedimiento es muy sencillo. Nosotros afiliamos del día 1 al día 20, del día 1 al 20 de cada mes. En este caso ya pasó el día 20 de diciembre, pero si estuviéramos bueno, hoy es 20 de diciembre, hoy todavía hasta las 12 de la noche podemos afiliarlos, ¿no? Hagan de cuenta, yo ingreso la solicitud, yo meto sus datos a la plataforma. Es una plantilla que yo tengo en donde me piden su nombre, su CURP, su número de seguro social, y sus datos personales, menos el RFC, ¿sale? Ese es opcional.
y qué actividad desarrollan, cuál es su correo electrónico. Todos esos datos a mí me los dan y yo les subo a la plataforma de CATEM para que CATEM me diga, ¿sabes qué? No hubo problema en la validación de la IOT, queda afiliada esta persona. Entonces, bueno, en ese momento ya afiliado, nosotros les cobramos un gasto de afiliación. Luego, el acto segundo es, ya una vez que están afiliados, vamos a pensar que en ese orden. El día 10 de diciembre ustedes me dijeron, ahí están mis datos, yo ya los subí a la plataforma y ya quedó confirmada su afiliación. Al mismo correo que ustedes me proporcionan, a ese mismo se les confirma la afiliación en CATEM. Ahorita les digo qué es CATEM y cuáles son todos los beneficios. Entonces, el paso segundo es que el último día del mes les llega su línea de captura al correo que ustedes me proporcionaron, ¿sí? Y en esa línea de captura ya nos va a decir cuál es la mensualidad que se va a pagar. En este caso, la mensualidad que se pagaría sería febrero, porque esto de CATEM está intencionalmente así considerado para que no le querramos meter un gol al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces tú te afilias en diciembre, pagas en los primeros 5 días de enero tu línea de captura, ¿sí? La que te llega el último día de este mes, la pagas en los primeros 5 días de enero y tu afiliación corre a partir del 1 de febrero. ¿Sale? Entonces, este es el procedimiento. Cualquier persona que se quiera afiliar, es que ya los que se van a afiliar en enero, en los primeros 20 días, pagan en febrero su primera mensualidad y su afiliación corre a partir del primer día de marzo, ¿sí? Ya los costos y todo va a depender del salario con el que ustedes se quieran afiliar, pero nosotros les mandamos la información. Ahora, ¿qué es CATEM? CATEM realmente es el equivalente a una modalidad 40 que muchas veces, a lo que es la plataforma que está en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que es la modalidad 44, que ustedes como trabajadores independientes pueden ingresar a la plataforma, registrarse y todo para poder pagar sus cuotas obrero-patronales. Y ahí tienen derecho a todos los seguros, ¿sí? A los 5 seguros, del 1 al 5, enfermedad, invalidez, cesantía en edad avanzada, vejez, riesgos de trabajo y guarderías, ¿no? Ahí están los 5. Entonces, y también acuérdense que hay otra modalidad también, que es la de los trabajadores del hogar, que también se ingresan a la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social y también pueden cotizar, pueden afiliarse para seguir cotizando semanas y tener derecho a prestaciones en dinero y en especie. Todos los trabajadores del hogar, pues vean, simplemente es un convenio que se hace en línea o de manera presencial, en donde incluye los 5 seguros, ¿sí? Y se tiene derecho a prestaciones en dinero o en especie y además para algún día poderse pensionar. En la modalidad 44, que es para trabajadores independientes, esa plataforma también es un convenio que se hace para tener derecho a seguir cotizando semanas, a tener derecho a las prestaciones en dinero y en especie y una futura pensión. Y lo mismo CATEM. CATEM también es un convenio que está bajo la modalidad universal, que así yo la bauticé, en donde también van a seguir haciendo semanas cotizadas, van a tener derecho a las prestaciones en dinero y en especie, entre otros beneficios que se les da, que no los tienen las otras dos modalidades, ¿no? Pero esas ya se las damos, se las mandamos por escrito, porque pues todo también esto es público, ¿sale? Y digo, con la garantía de que yo sí puedo hacer un diferencial aquí entre nos, que en lo que es la plataforma del IMSS, trabajadores independientes ahí les pregunta, oye, ¿y este tipo de asegurados pagan impuestos? Y les dice el mismo Seguro Social, sí pagan impuestos. En trabajadores del hogar también pagan impuestos. Ahí les dijeron que no, pero también pagan impuestos, ¿sí? Entonces, se refiere al impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la diferencia con CATEM? Que acá son afiliados de una confederación y allá pues están simplemente asegurados como prácticamente lo que le llamamos responsables solidarios, ¿no? Y acá el responsable solidario es CATEM, porque CATEM es una confederación que agrupa a personas para poderles extender la seguridad social que otorga el IMSS. ¿Sale? Digo, es a grosso modo eso, y a final de cuentas ya les dije cuáles son los pasos a seguir, son realmente muy sencillos. Y gracias, Peck, por el comentario, la pregunta de que si yo puedo afiliar. Sí, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues yo ya prácticamente me retiro, me despido. Para el próximo año el patrón está obligado a subir el sueldo. Dice, hola, para el próximo año el patrón está obligado a subir el sueldo a aquellos que perciben más. La respuesta es no entre comillas,
pero pues ya lo habíamos platicado. Ejemplo, ahorita el salario mínimo está en 207.44. Si la persona ganaba 220, la respuesta es sí, está obligada a subirlo a 248.93. Eso que les quede bien claro. Yo todavía no estoy hablando, tengo otra charla para lo que es la integración del salario base de cotización porque va a repercutir en esa parte. Entonces, todos los que tienen ahorita trabajadores con salario mínimo y que su salario mínimo fluctúa y que su salario ahorita ya las personas que están ganando por arriba del salario mínimo hasta 248.93, de 210, 15, 20, 30, 40, 45, 48, la respuesta es sí, le van a tener que aumentar su salario a esa cantidad mínima, 248.93. Oye, no, pero yo me refiero a los trabajadores que ganan 500, 600, 300, 200. ¿Están obligados al aumento? La respuesta es no. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que si los trabajadores están en el salario mínimo profesional y andaban también así fluctuando en esos incrementos, van a tener que subirlo al nuevo salario mínimo profesional que les corresponde. Entonces, el salario mínimo profesional también se publicó en el diario oficial, ¿sí? Del 12 de diciembre, ¿sale? Entonces vean como si todos los que tengan más de 248.93, que estén ganando más de esa cantidad, no van a tener incrementos, salvo que sea de manera voluntaria o por contrato. Entonces, yo trabajo para una empresa en donde en el mes de agosto cada año se les aumenta el 8, el 10%. Cada año, independientemente del salario mínimo o no salario mínimo, viene un incremento porque es por contrato colectivo, ¿sale? Pero bueno, miren, aquí después de todas las descripciones de cada actividad, porque también eso es bien importante, no le damos la importancia. Ahorita en esta charla que tuve al inicio y que se grabó y se va a subir, perdón, no les estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Entonces, en este diario oficial, que les decía, viene el salario mínimo, el nuevo, 12 de diciembre, las descripciones de cada puesto o actividad, y luego viene el listado o tabla, que yo le llamo tabla, de salarios mínimos profesionales, ¿sí? Entonces, los salarios mínimos profesionales, vean aquí, obvio que si hay una persona de salario mínimo profesional que ganaba menos que esta cantidad, pues hay que subirle a este importe. O si estaba en ese parámetro entre el salario mínimo y esta cantidad, por ejemplo, una persona que ganaba 350 pesos o 360 pesos, pues hay que aumentarle a los 374. Entonces, bueno, en la zona libre de la frontera norte, y aquí en el resto del país, bueno, pues aquí tienen lo que es el salario. Sí, tienen que comparar también cuánto era el salario mínimo profesional, de ejemplo, de un oficial de albañil en el año 2023, cuánto va a ser en 2024, y si está por acá abajo de esta cantidad, hay que subirlo a esta cantidad. Si ese trabajador oficial de albañil está en 400 pesos o 350 pesos, no vamos a tener problema, siempre y cuando sea de aquí del resto del país. Si está en la frontera norte, pues sí hay que ajustarle su salario mínimo a esta cantidad. Nadie puede ganar, resumen, nadie puede ganar en salarios mínimos profesionales menos esta cantidad. Digo, para que no nos quede la duda. Y en lo que es la parte de ok, es que ahí sí, aquí lo tienen. Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿sale? Y entonces acá donde dice ya vienen los considerandos y todo, donde dice se resuelve, digo porque esto ya llevo muchos años, aquí donde dice se resuelve, en este diario oficial 12 de diciembre yo siempre leo dos cosas, esto se resuelve y lo que son la tabla de los salarios mínimos profesionales. Se resuelve que las áreas geográficas serán estas para la zona libre de la frontera norte, para el resto del país van a ser todas estas, y luego aquí que para el primer resolutivo el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte es esta cantidad, 374.89, y para el resto del país va a ser 248.93. El resto del país aquí lo ven, aquí nos dice cuál es el resto del país, ¿sí? Aquí integrado por los municipios del país y la Ciudad de México, excepto estos municipios, localidades, no entran aquí en la zona libre de la frontera norte, ¿sale?
Bien amigos, pues pues ya para terminar, pues quiero agradecerles que pues me han dado la oportunidad de entrar a sus casas. El próximo creo que es 27 de diciembre. Voy a tener la charla un poquito más temprano porque tengo un evento justamente a las 6 de la tarde. Ahí va a venir en la promo, en las redes sociales, ahí se va a anunciar que por única ocasión lo vamos a dar a las 12 del día. A las 12 del día vamos a estar ahí transmitiendo en vivo, que pues por ahí está el calendario ya preparándose de los nuevos temas, que todo lo que es 2024, enero y febrero, se están ya adelantando el calendario para que ustedes planeen por si nos quieren ver. Entonces el próximo miércoles 27 es a las 12 del día. El tema ya lo tengo, pero la verdad no me acuerdo ahorita cuál es el que vamos a platicar. Creo que es integración del salario base de cotización, porque este es impacto del salario mínimo, el otro va a ser integración del salario base de cotización y cómo le pega a los patrones y cómo le pega a los trabajadores. Y bueno, les invito a que pues sigan suscribiéndose ahí a quien no se ha suscrito a todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en YouTube, Instagram y TikTok. Mi nombre es el licenciado Telésforo Ávila. Les deseo una feliz Navidad, una noche buena, llena de paz, de amor, de esperanza. Cenen rico, pásensela bien. Bendiciones para todos. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga mucho. Hasta luego.